Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Les saluda Horus Frías y es un gusto tenerlos por aquí el día de hoy, sobre todo con este tema que ha causado tanto impacto en el pasado cercano, bueno, qué es y qué no es el coaching, ¿no? Por eso estamos el día de hoy por aquí, ya estamos listos, prestos y dispuestos para comenzar. Bueno, iniciando nuestro tema, pues en nombre de la Coordinación de Capacitación y Desarrollo de Aritac, les damos la bienvenida a este espacio. Y como ustedes saben, últimamente, era un fenómeno de aproximadamente unos 4 o 5 años, es la moda del coaching, ¿sí? Todo el mundo está buscando información del coaching, y todo el mundo ahora dice que es coach, ¿sí? Hay coaches por todos lados. De hecho, pudiera decirse que hasta levantas una piedra y debajo de la piedra salen 5 o 6 coaches, ¿no? Hay coaches de todo tipo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es el coaching realmente? Más allá de esta moda donde todo el mundo quiere formarse como coach o quiere ejercer como coach o sueña con ser coach, pero ¿qué es el coaching, no? Porque si no sé lo que es, definitivamente no puedo saber si lo que me están ofreciendo es coaching o es algo más. Y es por eso la pregunta de este webinar. ¿Qué es y qué no es el coaching? Bueno, normalmente cuando escuchamos hablar de los coaches, normalmente pensamos en actividades como estas. Hablamos de consultores, mentores, instructores, asesores, entrenadores, terapeutas, todos entran en el mismo saco, ¿sí? Y todo el mundo dentro de estas distintas actividades se denominan a sí mismos coaches, ¿no? De hecho, ahora hay coaches que se especializan en distintas áreas, ¿no? Y entonces, más allá del coach ejecutivo, el organizacional o el financiero, nos vamos a encontrar a temas tan peculiares como coaches para la vida o coaches hasta espirituales he encontrado por allí, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar realmente hacia dónde va la práctica del coaching en un sentido estricto. Entonces, cuando escuchemos hablar de estas actividades que tenemos en pantalla, eh, una persona que hace algún estudio dentro de la organización y aporta soluciones a la organización, como un consultor, pues ese consultor no es coach, ¿sí? Es un consultor, ¿sí? Una persona que acompaña a otra y le enseña cómo debe desempeñarse un determinado puesto o le enseña cómo debe operar una maquinaria o le enseña algo en particular de su gestión, de cómo debe realizar las actividades en su área de trabajo, pues no es un coach, es un mentor, ¿sí? De hecho, porque lo está apoyando a que lo imite, ¿sí? Y de hecho, en los planes de sucesión dentro de las organizaciones, pues está claramente identificada la figura del mentor. Entonces, no podemos decir que el mentor coachea, no. El mentor hace mentoring, ¿sí? Entonces, ese es el rol del mentor. Por otro lado, una persona que va a dar un curso, ¿sí? Que va a su organización y da un curso, algún tipo de entrenamiento sobre algún tema en particular, sea tanto técnico como actitudinal, es un instructor, ¿sí? No es un coach, ¿sí? Es un instructor. Alguien que te va a decir cómo debes hacer las cosas, aunque no se involucre directamente en el proceso, es un asesor, ¿sí? Y alguien que
te esté indicando cómo debes hacer algo, y te obliga a repetir esa actividad una y otra vez hasta que te salga bien, apegándote a un modelo de trabajo o a un modelo de gestión, no es un coach, es un entrenador. Y esa persona que se sienta contigo a platicar de tus sueños, tus anhelos, tus traumas, que revisa contigo tu pasado, tu infancia, de cómo te sientes, era tu relación con tus padres. Pues ese es un terapeuta, es un psicólogo, ¿sí? No, no es un coach, ¿sí? Y estas personas que a lo mejor salen por allí en una conferencia y te motivan a que hagas cosas, ¿no? Y te dicen, no, tú puedes hacerlo porque tú eres el más fregón en lo que haces y despierta y no sé qué. Ese es un conferencista motivacional, no es un coach, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir que todas estas actividades que normalmente asociamos con la palabra coach o coaching, pues, ¿qué creen? Ninguna de esas es coaching, ¿sí? Es muy importante que esto lo tengamos presente. Ahora bien, si ninguna de estas cosas es coaching, pues entonces, ¿qué es? Porque toda la vida me han dicho que esas cosas son coaching. Es más, las personas que hacen esas funciones se identifican como coaches. Entonces, ¿qué es el coaching como tal? Porque si yo traduzco del inglés al español la palabra coach, me dice entrenador, y tú me estás diciendo, Horus, que el entrenador no es un coach. Entonces, ¿qué es? Bueno, para entender lo que es un coaching o lo que es un coach como tal, pues tenemos que buscar el origen de la palabra, ¿no? Para que nos quede claro. Y este origen lo encontramos en la Hungría del siglo XV, ¿sí? Es donde por primera vez se utiliza esta palabra, ¿no? Y específicamente en un pueblito, una ciudad llamada Cox, ¿sí? Cox tenía una peculiaridad. Cox estaba en una ruta comercial muy importante, era un pueblo que creció gracias al comercio, pero era un pueblo pequeño que creció mucho y muy rápido. Entonces, no había como que espacio en las calles ni en las casas para tener muchos caballos o carruajes, y los medios de transporte eran complicados. Recuerden, es el siglo XV, estamos saliendo de la Edad Media, entonces los caminos todavía estaban bastante mal, las carretas a veces eran muy, muy incómodas y las personas o viajaban en una carreta incómoda o viajaban a caballo o viajaban a pie. Entonces, en este pueblito en particular de Cox, crearon un modelo de transporte en el cual había una carreta mejorada. Esta carreta, pues lo que hicieron fue ponerle unos fines, un toldo que se pudiera proteger de la lluvia, un sistema de amortiguación, porque pues imagínense cómo quedaba en esos caminos tan complicados que no se parecen en nada a los caminos actuales de nuestra ciudad, pero en esos caminos tan complicados en los que había en esa época, imagínate cómo era irse en una carreta, ¿no? Entonces, un sistema de amortiguación era sumamente importante. Y el elemento súper novedoso era un chofer profesional, un chofer que nada más se dedicaba a conducir ese carruaje en particular, ¿sí? Y usted lo utilizaba para desplazarse. Entonces, básicamente usted lo agendaba por citas, ¿no? Y decía, y mandaba a su ayudante o su sirviente o cualquiera, lo mandaba a la casa donde estaban, en la oficina donde estaban estos carruajes y le decía, ¿sabes qué? Pues el señor fulano de tal se va a trasladar desde su casa a la sede del gobierno o desde su casa al mercado. Y al día siguiente o a la hora convenida, pues, ¿qué creen? Estaba el carruaje en la puerta de su casa o en la puerta del lugar donde usted lo había convocado y ahí estaba esperándolo, listo para llevarlo al lugar. Así que si usted cree que el modelo de Uber es algo reciente, pues no,
data del siglo XV, ¿sí? Entonces, y es precisamente, se origina en la ciudad de Cox, ¿no? Entonces, este carruaje tan llamativo, pues le empezaron a llamar Coxysecker, ¿sí? El carruaje de Cox, ¿no? Entonces, este Coxysecker, pues se convirtió en toda una novedad, ¿no? La gente iba a este pueblito de Cox solamente para subirse a estos carruajes tan peculiares. Pronto saben que la gente siempre ha sido perezosa para hablar y nunca utiliza los nombres completos de las cosas. Entonces este Coxysecker se fue acortando a simplemente Coxy, ¿sí? Y este Coxy cuando se empezó a internacionalizar, pues los alemanes le pusieron Kutsche, ¿sí? Los italianos Cucci, ¿sí? Los españoles le pusieron coche. ¿Y cómo creen que le pusieron los ingleses? Sí, efectivamente, eso que acaba usted de decir, coach, ¿sí? Así es como nace la palabra coach de este carruaje del siglo XV, ¿sí? Es muy importante que tengamos este antecedente. ¿Por qué? Porque básicamente el concepto siempre era el mismo, un carruaje cuyo conductor pues me llevaba del punto A al punto B con la mejor comodidad. Eso era todo, ¿sí? Ese es el concepto. Yo no hacía, el conductor no me llevaba a donde él quería, me llevaba a donde yo quería ir, donde yo lo contrataba que me llevase, ¿no? Ese era el concepto de coach. De hecho, actualmente todavía existe una marca de artículos femeninos que se llama Coach. Entonces, si las damas en el auditorio lo recuerdan, pues hay bolsas y otras cosas que tienen la marca Coach. ¿Y qué es el símbolo? Un carruaje, ¿sí? Precisamente por el origen de la palabra coach, ¿sí? Ahora bien, usted se preguntará, bueno, Horus, estuvo interesante ese tema del coach, pero a mí siempre me han dicho que coach es entrenador o tiene que ver algo con los instructores. Entonces, ¿de dónde se empezó a hablar o a relacionar el coach con los instructores? Bueno, hay que avanzar un poquito más en el tiempo, unos 300 años más adelante, y es allí donde se empieza a asociar la palabra coach con entrenador o instructor. Y esto ocurre específicamente pues, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, ¿sí? En esta universidad pues, sucedió una situación particular. Como todas las universidades a lo largo de la historia, siempre han habido buenos y malos estudiantes. Eso no es algo nuevo, ¿sí? Siempre han habido malos estudiantes. ¿Y qué hace una universidad con un mal estudiante? Pues simplemente lo corre, de alguna manera lo suspende, lo expulsa, ¿sí? Pero particularmente en el caso de Cambridge, pues ¿quiénes estudiaban allí? Pues la alta nobleza inglesa, ¿sí? Los aristócratas, los hijos de los lores, incluso algunos miembros de la familia real. Entonces, y eran malos estudiantes. Entonces, ¿cómo agarras, cómo expulsas a este chico o chica, a este chico en particular con la excusa del promedio, de los estudios, no, no puedes. ¿Por qué? Porque te vas a meter en un problema, ¿sí? Entonces es allí donde a finales del siglo XVIII, la Universidad de Cambridge, pues agarró un grupo de profesores para que fueran tutores especializados para estos alumnos, ¿sí? Fue lo que hizo con estos alumnos. Buscó un grupo de profesores. Ya sabes que tu labor va a ser apoyar a este estudiante para que logre obtener el resultado que es el graduarse, ¿sí? Y básicamente era llevarlo de un punto A, que es un sitio de bajo rendimiento, a un punto B, que era obtener las buenas calificaciones, ¿no? Entonces allí es donde aparece la figura de la asociación del coach con estos tutores, porque la universidad empezó a ver, bueno, como me traslada al punto A al punto B,
del punto A de no tener conocimiento, no tener el resultado, al punto B que es tener el resultado, pues es un coach, ¿sí? Y estos instructores o estos tutores pues vendrían recibiendo el nombre de coaches, ¿no? Pues, ¿qué creen? Este término pues se lleva a Norteamérica y pues nuestros vecinos del norte pues comienzan a asociarlo también no solamente con la formación, sino ya con la práctica deportiva, ¿no? Y es por eso que a finales del siglo XIX, pues los deportes profesionales empezaron a incorporar la figura de un coach, siendo este coach el que los apoyaba a que obtuvieran el resultado que estaban esperando. Entonces, pero como pueden ver, la esencia original del coaching no tenía nada que ver ni con el instructor ni con el entrenador deportivo, ¿sí? Sino que era alguien que te llevaba del punto A al punto B, a donde tú querías llegar de la manera más fácil y más cómoda posible. Y es allí, con ese origen etimológico, con el que vamos a trabajar el concepto de coaching, ¿sí? Entonces, ¿qué es el coaching? En resumidas cuentas, pues es una disciplina que apoya a las personas a alcanzar las metas que tengan. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cambiando la forma en que estas personas interpretan su realidad, interpretan su mundo. ¿Y cómo logro cambiar la reflexión de la persona? Pues, o la interpretación por medio de la reflexión y por medio del aprendizaje. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es ese proceso mental que incluso va más allá del simple pensamiento. Es el que me lleva a pensar en el por qué pienso y hago las cosas, ¿sí? Es donde hablamos de ese concepto de recursividad, ¿no? ¿Por qué? Porque voy pensando en lo que hago y luego pienso porque pienso en esto, ¿no? Y desde ahí comienzo a tener una perspectiva distinta, lo que me lleva a hacer cosas diferentes. Y cuando hago cosas diferentes, ¿qué creen que pasa? Pues obtengo aprendizaje. Porque pues el aprendizaje es eso, el aprendizaje no es simplemente adquirir información, sino el aprendizaje es hacer las cosas de una manera diferente o hacer cosas que nunca antes había hecho. Entonces, ese es el sentido del coaching, inspirar la reflexión y el aprendizaje para que la persona vaya del punto A, donde no tiene un cumplimiento de las metas que quiere, a un punto B donde logra su futuro deseado, ¿no? Esa es precisamente la esencia del proceso de coaching, ¿sí? Ahora bien, existen diferentes corrientes del coaching, diferentes filosofías del coaching. Si usted se pone a investigar, pues hay toda una gran red o gran telaraña de cosas, inclusive filosofías que se mezclan, ¿no? Pues yo tengo esta corriente, yo hago aquello, Bueno, pero para efectos prácticos de esta consideración, les podemos resumir que existen tres tipos fundamentales de coaches. ¿Cuáles son? El coach de acción, el coach especialista y el coach del ser. Básicamente son los tres grandes grupos. Obviamente dentro de esos tres grandes grupos, pues hay otras subdivisiones, ¿no? Pero si tuviéramos que dividirlos, pues serían estas tres grandes grupos de personas. Ahora, ¿qué es un coach de acción? Pues el coach de acción es el que está enfocado en los resultados, ¿no? Es el que busca el alto desempeño. Es esta persona que normalmente se pone el apellido de transformacional, ¿no? Es aquel que te lleva hasta el límite para que alcances el máximo de tu potencial, aunque no estés del todo preparado para ello, ¿sí? Entonces, imagínense a alguien que quiere cruzar a nado el Canal de la Mancha. Imaginémonos ahorita el Canal de la Mancha, ¿no? Quiere cruzarlo a nado entre Inglaterra y Francia, ¿no? Quiero cruzarlo a nado.
y el coach de este tipo te pregunta, ¿y quieres hacerlo? Sí, sí quiero hacerlo. ¿Este es tu objetivo? Sí, sí quiero. ¿Estás comprometido? Sí, sí estoy comprometido, sí lo quiero hacer. Ah, pues, y este coach te agarra, se sube a una lancha, te avienta, ¿sí? Y pues, a ver, échale ganas, ponte a nadar, ¿no? Y entonces, pues, esta persona, pues, de repente, pues, intenta, pero ahí está, medio ahogándose, desesperado. Este, y tú puedes hacerlo, le dice el coach, ¿no? Quizás con un megáfono o algo así, ¿no? Tú puedes hacerlo. Y pues esta persona se está ahogando, me ahogo, auxilio. No, no te estás ahogando nada, esas son tus creencias limitativas que te tienen ahí como estás, no, no, tú sigue intentando, te estás ahogando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todas estas el coach nunca le preguntó si sabía nadar, ¿no? Entonces, pues ahí hay una de dos alternativas, ¿no? Esta persona nada y logra su objetivo, simplemente se ahoga. Y eso es lo que pasa con estos procesos que a veces encontramos por allí de un enfoque transformacional, ¿sí? Si son efectivos, sí. Si logran resultados y cambios observables en la gente, sí, pero no son para todas las personas. ¿Por qué? Porque si la persona no está sana emocionalmente y se enfrenta a un proceso como este, pues ¿qué creen que va a pasar? Vas a destruir a esa persona, ¿sí? Porque no está lista para esa clase de actividad, ¿sí? Y esto malamente es, este tipo de coaching en particular es lo que muchas veces le ha dado mala fama al coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces estos grupos de entrenamientos transformacionales, malamente llamados coaching transformacional, pues lo que hacen pues es ser totalmente confrontativos, ¿sí? Y coercitivos. Entonces, la persona pues que no está lista para esto, pues sufre. Y no solamente eso, los que sí logran su objetivo y que sí se sienten un buen resultado, se sienten muy a gusto, pues quieren seguir profundizando más y les dicen, bueno, pero tú nada más puedes profundizar si traes a otras personas, ¿no? Entonces, esta persona pues trae a otras que no está lista y pues simplemente pues esta persona que trajeron a este proceso que no estaba preparada, que no lo estaba buscando, que simplemente lo invitaron y lo aventaron ahí, como esta persona que echa en el agua, pues simplemente termina con un trauma emocional mayor que el que tenía originalmente. Entonces es allí donde pues los coaches y los psicólogos pues terminan peleados, ¿no? Porque pues llega la persona toda destruida con el psicólogo, dice, no, ¿qué hiciste? No, fui con un coach, no, pues malamente, ¿sí? Entonces, este tipo de coaching no es el adecuado para todas las personas. ¿Funciona? Sí, no estamos diciendo que no funciona y a lo mejor alguna persona en el público haya tomado algún entrenamiento de este tipo, pero no es del todo lo adecuado, ¿sí? Porque no es para todas las personas y mucho menos se puede aplicar a un contexto empresarial, que es donde pues al final del día nos manejamos, ¿no? Luego tenemos al coach especialista, es lo que llamamos el coach con apellido. Este es el que se enfoca en un área específica, ¿sí? Maneja un lenguaje técnico. La esencia del coaching en todas las áreas es la no directividad. No te voy a decir qué hacer, pero sí manejo el lenguaje necesario para entenderte, ¿sí? Y es aquí donde aparece pues el coach ejecutivo, el coach organizacional, el coach financiero y cualquier otra tipo de coaching que lleve un apellido al lado, ¿no? Pues digo apellido porque, pues coach organizacional, coach ejecutivo, coach financiero, ¿no? Todos tienen el apellido, ¿no? Entonces, en este caso, es su frontera con el asesor o el consultor es difusa. La única diferencia entre un asesor y un consultor dentro de este tipo de coaches es que este tipo de coaching simplemente no te va a decir qué hacer, sino que al trabajar contigo, va a estar de alguna manera
entendiendo lo que dices, entendiendo tu contexto, entendiendo tus presiones, y ya de esa manera pues puede tener alguna interacción, ¿sí? Recuerden que cualquier interacción lo pueden hacer a través del box de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Ahí con mucho gusto, pues también, si les sale algún comentario, pues con mucho gusto, pues aquí lo podemos manejar, ¿no? Entonces, este es el coach especialista, ¿sí? Entonces, recuerden, un coach no debe decirte qué hacer. Es como el transportista o el chofer del Uber, ¿sí? Imaginémonos el carruaje. El chofer del Uber no te va a llevar a donde él quiera. Te va a llevar a donde tú le digas que tiene que ir. Entonces, el coach te va a apoyar a llegar de la manera más rápida y eficiente al objetivo que tú buscas, ¿no? Pero sin decirte qué hacer. Entonces, el coach no tiene la receta. Si el coach tuviera la receta de qué es lo que se debe hacer, entonces no sería un coach. Sería un asesor, un consultor o un mentor. Hay que separar el coaching de esas facetas, ¿sí? Y luego, pues tenemos a lo que es el coach del ser, ¿sí? Este es el otro grupo que está en medio del coach de acción y el coach especialista, ¿no? Y este tipo de coaches se enfocan en comprender a la persona y su contexto social. ¿Para qué? Para que reinterprete su realidad inmediata, ¿no? Y al ver las cosas desde una manera diferente, pues ahora puede ejercer otras acciones que lo lleven a otros resultados, ¿sí? Ese es el sentido de este coaching del ser, ¿no? Lo que busca es que la persona vea de las cosas desde otro punto de vista. Es como cuando usted está conversando con un amigo y tiene usted un problema y llega el amigo y le hace una pregunta, oye, y tal cosa. Y usted se queda pensando y se queda así como que, wow, los sacude. Dice, oye, no lo había pensado de esa manera, no lo había visto de esa manera. Y usted a partir de ese momento se le abren otras opciones que no veía gracias a la pregunta que le hizo su amigo en la plática. Pues igual trabaja el coach, ¿sí? Se va a centrar en preguntas que le permitan a la persona ver las cosas de una manera totalmente distinta, cambiar el observador que está haciendo. Y ya de esa manera, pues se abre un espacio de posibilidades, un espacio de acciones que lo lleva a otros resultados, ¿no? Entonces, grosso modo, pues estas son las tres vías del coaching como tal. Ahora bien, las bases filosóficas, aunque hay distintas corrientes, porque pues está quizás la programación neurolingüística, PNL, o está la ontología del lenguaje, o está la parte de el coaching de las bases transformacionales o las bases confrontativas. Más allá de todo eso, pues el coaching en general está buscando el cambio de interpretación, ¿sí? Él lo que busca es interpretar al ser humano en su contexto, en su convivencia social, pero trabajando siempre desde un enfoque conversacional, aplicando competencias o distinciones lingüísticas. Un coach tiene que saber cuáles son los actos del lenguaje, ¿sí? Porque nosotros al conversar hacemos cosas con nuestras palabras, ¿sí? Entonces, cada frase o cada palabra que proferimos tiene la posibilidad de cambiar nuestro mundo, ¿sí? Cambiar incluso la forma como nos definimos a nosotros y cómo definimos al mundo que nos rodea. Entonces, yo como coach lo que necesito es entender esas competencias lingüísticas para que cuando esté conversando con el cliente de coaching, que recibe el nombre de coachee, cuando esté conversando con ese cliente que creen, pues voy a poderlo escuchar y saber
qué tipo de lenguaje está aplicando y de esa manera poder propiciar la pregunta adecuada. Entonces, cuando aplicamos el coaching a los individuos, pues lo que buscamos es observar a este ser humano, a este individuo, cómo interactúa con otros, tanto en su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Por medio del lenguaje. ¿Pero para qué? Para modificar la conducta de este individuo, ¿sí? O para impulsar sus logros, su autodeterminación. Y esto se hace por medio de estos mismos actos lingüísticos y el trabajar las narrativas. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa básicamente es el cuento que me he hecho a mí mismo, ¿sí? Para justificar mi existencia en el mundo, ¿sí? Podemos decirlo así, ¿no? El cuento que me he hecho a mí mismo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quiénes son ustedes como persona? Ah, pues cada uno de ustedes me va a decir, ah, no, pues yo soy honesto, responsable, amable, buena gente, no sé, alegre, chistoso, o serio, o retraído, tímido, qué sé yo. Ustedes van a decir una serie de características con las cuales ustedes se perciben a sí mismos. Pues todas esas características forman parte de una narrativa. ¿Qué es esa narrativa? El cuento que usted se echa, el cuento que usted se echa a sí mismo para justificarse en el mundo. Ah, es que yo soy así. Entonces, lo que busca el proceso de coaching individual es que la persona cambie esa narrativa, cambie esa historia que se cuenta para lograr un resultado distinto. Ahora, si aplicamos esto al contexto empresarial, entonces en el coaching podemos identificar que la empresa es una red de conversaciones. Es más, en el área de trabajo donde usted está, por ejemplo, usted está en recursos humanos, pues con cuánta gente tiene que interactuar día a día, ¿sí? Cuántas relaciones tiene que haber, cuántos intercambios, cuántas solicitudes, ¿sí? Cuántos compromisos se forman. Entonces, es allí donde, por medio de aplicar estas distinciones, podemos ver cómo interactúan esas redes de conversación. ¿Para qué? Para que ahora podamos impulsar el liderazgo. Pero ¿y qué tiene que ver el liderazgo con las redes de conversaciones? Usted se preguntará. Bueno, básicamente un líder es la persona que es capaz de impulsar a los compañeros, a los colaboradores a que logren un objetivo. Es la persona que es capaz de inspirar a otros para hacer que esos otros logren algo en conjunto, ¿sí? Pero ¿cómo voy a inspirar? ¿Cómo voy a influir? ¿Cómo voy a impactar en mis colaboradores si no domino las competencias lingüísticas? Es allí donde un verdadero líder tiene que cuidar su lenguaje. El líder, para poder ser líder, debe especializarse en un lenguaje efectivo, ¿sí? Y es allí donde el coaching pues entra, ¿no? Porque pues apoya al líder a que pueda desarrollar esas competencias lingüísticas que le van a permitir una mejor interacción con los demás. Y si ahora esto lo aterrizamos en lo que es el coaching ejecutivo, entonces podemos decir que el coaching ejecutivo es un proceso de intervención donde un coach acompaña a un ejecutivo. Aquí le estamos llamando ejecutivo, pero puede ser un ejecutivo, puede ser un supervisor, puede ser un líder. ¿Pero por qué? Porque ejecuta. Aquí el término ejecutivo no es que esté en una posición jerárquica determinada, sino que esté en una posición de ejecución. ¿Sí? Es una posición de toma de decisiones. Un líder de línea es un ejecutivo. ¿Por qué? Porque ejecuta las instrucciones con su equipo que tiene asignado. Un supervisor, pues también es un ejecutivo porque tiene a su cargo muchos líderes que tienen que seguir sus instrucciones. Por encima del supervisor quizás tenemos a un gerente o un ingeniero, también es
un ejecutivo. ¿Por qué? Porque se tiene que ejecutar lo que sea necesario para que se logre el objetivo de la empresa. Entonces, el coach acompaña a este ejecutivo de forma personalizada para reforzar las competencias requeridas en esa posición, ¿sí? Y para alcanzar los resultados que se esperan de él, inclusive superarlos. ¿Cuántas veces ustedes han postulado a sus mandos medios, sus mandos inferiores, mandos medios y mandos superiores a algún programa de desarrollo de competencias blandas? Voy a mandar a fulanito un curso de comunicación efectiva o de liderazgo o de trabajo en equipo, de supervisión efectiva. ¿Cuántas veces usted ha invertido en eso? Bueno, ¿y qué pasa? Llega la persona y como 2 o 3 días ahí medio le funciona mejor que antes. ¿Y qué creen? A los 2, 3 días o a la semana, pues esa persona vuelve a ser lo que era antes. No se sostiene en el tiempo el efecto de la capacitación. Entonces, allí es donde entra el coaching ejecutivo. ¿Por qué? Porque el coach va a trabajar semanalmente o quincenalmente con esta persona para ver de qué manera está aplicando esas distinciones, llámese de liderazgo, llámese de comunicación, llámese de supervisión efectiva, dentro de su contexto. Es ahí donde opera el coaching ejecutivo. Ahora bien, hablamos también del coaching organizacional. El coaching organizacional ya no es del ejecutivo, es del sistema completo, el sistema de gestión de la organización. ¿Y cómo se transforma el sistema de gestión de la organización? Bueno, interviniendo en las redes conversacionales, ¿sí? Entendiendo cómo funciona la dinámica de los equipos de trabajo, ¿sí? Cómo funcionan los procesos, cómo interactúan, identificando puntos de roce, puntos de fricción y sugiriendo algunos cambios, ¿no? Y entonces así se puede trabajar en lo que son las creencias compartidas o los valores compartidos, ¿sí? ¿Y compartidos por quiénes? Por todos los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Pues obviamente los directivos, los dueños, los gerentes, el personal administrativo, el personal operativo, todos tienen un respectivo interés, pero todos confluyen en el interés de que la empresa funcione, porque todos comen de allí. Entonces, allí es donde vamos a encontrar una transformación organizacional. El coach organizacional, a diferencia del ejecutivo, lo que hace es trabajar la organización entera. Ve la organización como una entidad, ¿sí? Y trabaja desde la entidad. Entonces, pero únicamente un coach, sea ejecutivo o sea organizacional, solamente puede aportar en las organizaciones donde pues hay espacios para la conversación, para la emocionalidad, para la confianza y no espacios de miedo, ¿no? Espacios donde pues no sé qué me van a, no sé qué decir o mejor me quedo callado porque no sé cómo me van a tratar, ¿no? Entonces hay que cuidar esos detalles. Fíjense, aquí en esta laminita tenemos los distintos roles del coach dentro de la organización, ¿sí? Entonces acá tenemos la figura del coach ejecutivo y el coach de equipo, que básicamente comparten como sentido principal el que van a trabajar con entidades. En el caso del coach ejecutivo, va a trabajar con el individuo y en el caso del coach de equipos, pues va a trabajar con grupos de trabajo, ¿sí? Mientras que el trabajo del coach ejecutivo a nivel interior del ser de ese ejecutivo, pues va a trabajar en el observador. ¿Qué es el observador? Lo que veníamos comentando, la forma en que yo miro al mundo, en que yo observo al mundo y cómo reacciono ante él. Pero a nivel exterior, pues se va a trabajar es en el comportamiento, qué es lo que se espera que ese ejecutivo haga, ¿sí? ¿Cómo, qué espera la organización de él? ¿Qué espera de su entorno? ¿Sí? Entonces, allí es donde vamos a trabajar esa parte a nivel de coaching ejecutivo. Por otro lado, en el caso del coach de equipo, pues vamos a trabajar la cultura del equipo de trabajo, ¿sí? Que deje de ser un grupo y se convierta en un equipo, ¿sí? Y para que se convierta en un equipo, un grupo se convierta en equipo, hay una serie de procesos que se tienen que
que manejar. Y esos procesos, pues lo vamos a observar externamente en cómo interactúan los miembros de ese equipo, cómo ahora han cambiado la forma de ser o la forma de interactuar a como eran antes. Y luego, pues tenemos lo que es el coach dentro de la organización, donde este coach pues trabaja con todo el sistema, ¿sí? Trabaja con la entidad de la organización, la entidad de la empresa. Entonces aquí trabaja con las dinámicas que operan dentro de la empresa, cómo se relacionan los departamentos, las áreas entre sí, como un gran cuerpo, ¿no? Imagínense el cuerpo humano, ¿no? El cerebro, el corazón, los pulmones, los distintos órganos, las manos, las piernas. No hay nadie diciendo, ah, porque mira, es que mi mano es más importante que mi ojo, ¿no? O mi pie es más importante que un pulmón. No, porque cada una de las piezas del cuerpo forman la entidad completa y el cuerpo no sería el mismo si faltara alguna o fallara alguna. Bueno, lo mismo pasa con el coach organizacional. Va a trabajar las dinámicas internas que están dentro de ese cuerpo que es la empresa. Y a nivel externo, lo que se puede percibir que está trabajando el coach, pues es los procesos que tiene la organización. Precisamente los procesos que puedan facilitar esa interacción. Por ejemplo, si el área de almacén no tiene una buena relación con el área de producción, ¿qué creen que va a pasar? Pues vamos a tener líneas de producción paradas. ¿Por qué? Ah, porque almacén no me pasó a tiempo las piezas que yo necesitaba. Y si voy con almacén, no, es que pues a mí no me dijeron, no me hicieron con tiempo la solicitud siguiendo este proceso. Y comienzo a buscar más allá y resulta ser que compras tampoco hizo el trabajo. Entonces, tenemos una serie de situaciones que se dan en nuestro día a día en las organizaciones, producto de que nuestros procesos no están alineados. Y es allí donde un coach organizacional comienza a trabajar para obtener resultados diferentes, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo para crear la figura de coaches dentro de las organizaciones que puedan hacer estos elementos. ¿Por qué? Porque un coach dentro de una organización pues puede trabajar estos elementos, ¿no? Si yo tengo un resultado, que es lo que probablemente no quiero porque este resultado no me gusta, pues yo lo primero que voy a hacer es revisar qué estoy haciendo, ¿sí? Si yo llego tarde todos los días, pues ¿por qué estás llegando tarde? Porque a lo mejor la ruta que estás tomando no es la más adecuada. Pues revisa, cambia la ruta y a lo mejor vas a obtener un resultado diferente. ¿Sí? O cambia el medio de transporte. Entonces, eso va a ser la manera en que yo voy a trabajar a nivel de acciones. Pero puedo ir más profundo. Bueno, ¿cuáles son las emociones que me afectan? ¿Qué emociones hay en el individuo que hacen que tenga ese resultado de a lo mejor llegar tarde? Porque a lo mejor quizás no está bien conectado con la organización. Hay un tema de engagement ahí bien interesante. Entonces, puedo trabajar esa parte de la emoción. Luego, quizás puedo irme más profundo, irme hacia las expectativas, los prejuicios, los pensamientos y cómo eso impacta pues en el resultado que estoy teniendo. Y lo que busca principalmente un coach es pasar cada una de estas etapas y llegar a esta etapa final que es el observador, que es la forma como estoy observando el mundo, porque esta etapa se construye de todo mi sistema de creencias y valores, de todo mi ser. Si yo trabajo esta parte, pues lógicamente voy a tener acciones diferentes que me lleven a otros resultados, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que se persigue al final del día con un proceso de coaching. Entonces, como pueden ver, un proceso de coaching, un proceso de acompañamiento, donde el coach no te dice qué hacer, sino que te escucha, te pregunta, incluso te puede cuestionar el para qué haces determinadas cosas. Pero al final del día, el cambio se observa es en el individuo, ¿sí? Entonces, lo que queremos impulsar es precisamente eso, trabajar con coaches dentro de las organizaciones. ¿Para qué?
para que se puedan desarrollar las actitudes y aptitudes que nos lleven a generar posibilidades, a generar nuevos significados, a inventar nuevos caminos, nuevas conexiones y a generar nuevas ideas que a su vez nos permita crear un círculo virtuoso de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del día vamos a obtener un 79% más de crecimiento en las posiciones que reciban un proceso de coaching. ¿Y quién dice ese 79%? Ah, pues la Asociación Internacional de Coaching, ¿sí? Quien maneja estas estadísticas. Y ahora bien, uno de los principales problemas de la aplicación del coaching dentro de la organización, ¿qué creen cuál es? El costo, ¿sí? Cuando encontramos o buscamos procesos de coaching para nuestras organizaciones, pues lamentablemente nada más tenemos que restringirlo a ciertos niveles de la organización, quizás a directivos o altos gerentes. ¿Por qué? Porque el coach es muy caro. Entonces el coach me quiere cobrar mucho por el servicio, ¿sí? Entonces, yo termino como recursos humanos mandando un proceso de coaching a un gerente, a un directivo, esperando que ese cambio termine permeando a la organización, pero ¿qué creen? La misma operación impide que ese cambio permee hacia mí. Y entonces tenemos mandos medios y mandos inferiores que no tienen ni idea. Y entonces siempre nos llegan los requerimientos. No, es que quiero desarrollar las competencias emocionales, que quiero los soft skills, que quiero trabajar varias cosas. Sí, pero pues a nivel de capacitación, ok, te puedo dar el curso, pero ¿cómo haces para que se mantenga en el tiempo? A través de un proceso de coaching. Oye, pero es que no le puedo invertir coaching a los gerentes medios, no le puedo invertir en un proceso de coaching a los supervisores, mucho menos puedo invertir en un proceso de coaching a los líderes de línea, que es donde más lo necesitan. Vemos a líderes de línea que no tienen la más remota idea de cómo manejar competencias blandas y terminan maltratando a la base, al personal operativo. Y terminan, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Pues una alta rotación. Porque acuérdense, las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes inmediatos. Y si tenemos una alta rotación en nuestras organizaciones, más allá de todas las consideraciones salariales y otras cosas que podamos tomar en cuenta, más allá de eso, también tenemos que revisar cómo está la relación de los líderes, los supervisores y los gerentes con nuestro personal operativo y administrativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un proceso de coaching sea lo más económico posible para la organización? Bueno, esto lo podemos hacer por medio de un proceso de coaching interno. Es decir, preparar a determinadas personas dentro de la organización sin importar el cargo. O sea, puedo buscar a distintas personas de distintas posiciones, de distintos departamentos, de distintas áreas, y esa persona formarla como coach, ¿sí? Y luego crear un proceso interno donde estos coaches que ya estén preparados puedan apoyar a distintas personas dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle un proceso de coaching a todos mis líderes. ¿Cómo hago? Bueno, primero creo coaches internos, porque si me los traigo de afuera, pues mi presupuesto se va a elevar brutalmente, no puedo hacerlo. Pero si tengo un proceso interno donde puedo tener personas dentro de la organización de distintas áreas que puedan apoyar a mis líderes, a mis supervisores, pues voy a tener un círculo virtuoso de crecimiento. Justo antes de la pandemia, hicimos un ejercicio de esta teoría, de cómo manejar preparación de coaches internos, y tuvimos un caso de éxito muy interesante, ¿sí? Tuvimos una empresa de la localidad donde se desarrolló la formación de 10 coaches internos, ¿sí? Y estos 10 coaches aprendieron durante un curso teórico, estuvieron viendo todo lo que es la parte teórica, las bases filosóficas, lo necesario que tenían que saber de coaching para llevarlo a la acción. Estuvieron practicando entre ellos
constantemente estos distintos espacios de interacción, estas conversaciones, ¿sí? Bajo un esquema de triadas donde uno era el cliente, otro era el coach y otro un observador que estaba viendo cómo se llevaba la dinámica del proceso, y así estaban constantemente rotando, practicando entre sí. Y luego de eso nos llevó como resultado a tener coaches que fueran competentes dentro de una empresa, que pudieran llevar procesos uno a uno con cada uno del personal interno, ¿no? Y se desarrolló todo un modelo donde estos coaches que eran formados, pues luego pasaron por un proceso de evaluación y certificación de competencias laborales en un estándar de competencia de coaching, específicamente de coaching, que es el 724, que es coaching para la ejecución, coaching ejecutivo. Y luego de eso, pues desarrollaron todo un modelo de trabajo dentro de su empresa. Y para ello, para saber cómo nos fue con ese modelo de trabajo, pues quiero invitar a que se sume acá como panelista precisamente a la maestra Brenda Castañeda. Brenda, ¿estás por allí? Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, Brenda era la persona que estaba en recursos humanos en esta empresa de la localidad donde se hizo este ejercicio, ¿sí? Y fue la persona que llevó de la mano este proyecto, donde formamos a los coaches internos y luego se certificaron y luego creamos un proceso donde se atendieran a todos los líderes de línea y supervisores de la empresa. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de ese proceso, Brenda? Muy bien, pues fueron resultados o el impacto fue bastante positivo. El primero fue, hay una creencia, creo que todos tenemos, es que la parte del desarrollo solamente se enfoca o va dirigido desde los esfuerzos de recursos humanos, y al nosotros integrar y crear este proceso de desarrollo de coach internos, pues un impacto positivo fue el dar a conocer que todos podíamos desarrollar a otros, ¿no? Y ayudarles a este proceso de cambio a cada una de las personas, independientemente del área que fuéramos. Entonces, cuando se hizo la selección de los coach internos, pues primero se buscó a aquellas personas que tuvieran el perfil, las características, se realizaron entrevistas y con base en eso se definió, ¿no? Quiénes iban a estar siendo como coach. Y pues eso fue bastante positivo porque ya compartimos un mensaje, como mencionaba bien Horus, sin nosotros a lo mejor hablar al mostrar que hay otras personas que se integraron a este proceso, dimos el mensaje, ¿no? De que todos podemos ayudar al crecimiento de otros. Entonces, ese fue el impacto positivo en una de las vertientes. Otro pues tiene que ver ya con el impacto directo que tuvimos con nuestros líderes. Estuvimos ahí dando o llevando el proceso de coaching con 42 líderes de la organización. Entonces son 42 líderes que estuvieron de manera simultánea llevando un proceso de aproximadamente 4 meses, en donde teníamos sesiones con ellos, con los coaches cada 8, cada 15 días. Y pues el impacto que tuvimos fue desde la percepción. Esto lo pudimos medir. Hicimos un diagnóstico al inicio para que la gente nos ayudara con una evaluación 360, evaluando las competencias del líder, y pues identificamos cómo se incrementó ese porcentaje, ¿no? Al momento antes del proceso de coaching y después del proceso de coaching, cómo la percepción que tenían los colaboradores incrementó positivamente. Entonces eso fue algo bastante positivo. Y pues obviamente también teniendo un impacto en el ambiente laboral, clima organizacional, y pues también favoreciendo a la rotación, ¿no? Que sabemos que la rotación pues tiene varias dimensiones o varios elementos que la pueden afectar. Sin embargo, vimos que esto sí pues fue positivo, ¿no? Cómo impactó el desarrollo de nuestros líderes de línea. Excelente, excelente. Imagínate, ¿crees? O la pregunta sería, impacto positivo en los líderes de línea hubiera sido posible si hubieran contratado coaches externos, hubieran podido atender a 42 líderes de línea?
Creo que si el presupuesto lo hubiera permitido, sí, pero pues como tú bien lo mencionábamos, la parte de uno, pues sí, creo que el encontrar los recursos, que tuviéramos como esa parte de, pues 10 coach que estuvieran disponibles para poder darnos el servicio, no sé si lo hubiéramos podido encontrar. Y la otra, pues la parte del presupuesto, ¿no? O sea, creo que sí hubiera sido un gran reto, pero pues el haberlo resuelto de esta manera al tener nuestros coach internos, pues ayudó a que se pudiera ejecutar y llevar a cabo, ¿no? Ok, excelente. Pues me queda claro que pues tuvieron un resultado medido con las encuestas, con la evaluación de 360, pero más allá de eso, ¿cómo fue la percepción en los líderes a nivel de salario emocional, el que tuvieran el acompañamiento de un coach que era parte de la misma empresa durante esta etapa? Creo que eso que es bien importante también resaltarlo, Bruce, y me faltó mencionarlo, y es que fue como ellos identificaron lo que tú mencionabas, ¿no? Ellos observaron, lograron observarse a ellos, darse el tiempo de ver qué es lo que necesitaban mejorar, ¿no? Creo que regularmente no nos damos el tiempo de compartir, hacerles saber cuáles son las áreas en las que deben de mejorar como líderes. Y ellos a través de este proceso, ellos mismos lo identificaron, ¿no? Ellos mismos lo observaron en ellos. Y obviamente también desde cómo iniciamos este proceso, ellos vieron cómo realmente para la empresa era de relevancia el desarrollo de ellos. O sea, fue algo bien clave. Ellos desde que iniciamos y les presentamos cómo iba a ser el proyecto, se mostraron contentos y decir, ¿sabes qué? Estábamos esperándose mucho esto y estamos muy emocionados y motivados de comenzar. Y al finalizar, obviamente, al ver el resultado también que ellos estaban teniendo directamente, cómo mejoraron sus relaciones con su equipo, cómo podían comunicarse de mejor manera con sus equipos, pues también pues se sintieron bastante satisfechos, ¿no? Qué bueno, excelente, Brenda. Muchísimas gracias por tus comentarios a nivel testimonial de cómo fue este caso de éxito en particular. De hecho, ahí estás en una foto allí en tu proceso, porque tú también fuiste parte de esos 10 coaches. No solamente tú estabas desde Recursos Humanos organizando el proyecto, sino que también fuiste parte de esos 10 conejillos de Indias dentro de la empresa y cómo fue tu fase de preparación. Entonces, muchas gracias Gracias. por habernos acompañado. Gracias a ti, Horus, por la invitación. Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando nuestro webinar, donde hemos identificado las ventajas de tener coaches internos dentro de la organización, pues qué bien, pues sigue es que desde Aritac estamos en alianzas con otras organizaciones creando un programa de formación para sus empresas en el cual podamos formar coaches internos, es decir, formar a personas dentro de su organización, es decir, que ustedes nos envíen a esas personas, poder formarlas y ustedes puedan desarrollar un proceso de acompañamiento interno donde puedan trabajar de la mano con cada uno de sus líderes, supervisores y gerentes. Entonces, la invitación es a que puedan ir visualizando quienes dentro de su organización pudieran ser parte de un proyecto de ser coach dentro de la organización y poder transformar la realidad de nuestras organizaciones. Para ello, estamos creando un plan de estudios que va a ser como este que está aquí en pantalla, en el cual se espera que los días miércoles a partir de la penúltima semana del mes de mayo estemos trabajando cada uno de estos temas. Y la idea es que en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche podamos ir formando a estos colaboradores, a estas personas que ustedes van a realzar dentro de su empresa. Imagínense el tema de salario emocional cuando tú le digas a tu colaborador, ¿sabes qué? Te he elegido a ti para que te integres en un proyecto especial que te va a formar como coach para que nos ayudes en un proyecto de desarrollo, ¿sí? Entonces, imagínense el impacto
que va a tener eso en distintos colaboradores de su organización. Así lo tuvimos en el caso muestra, en el caso piloto, en el cual pues agarramos a 10 personas de distintas áreas. Había unos de almacén, otros de compra, otro supervisor, otro de recursos humanos, y entre todos creamos un equipo de coaches que bajo la batuta de recursos humanos pudieron atender las necesidades de un número determinado de líderes. Ahora, imagínense que usted pueda replicar este caso de éxito en su respectiva organización. Este es el plan de estudios. Arrancaríamos el 24 de mayo con las primeras 3 sesiones. Es el marco filosófico, por así decirlo, que es la esencia de los procesos de coaching. Y las siguientes 3 sesiones, es decir, la 4, la 5 y la 6, pues va propiamente a la gestión del proceso de coaching, ¿sí? A la parte de los protocolos y métodos del coaching para que lo pueda aplicar este colaborador. Mientras que las últimas 2 semanas van a ser precisamente una evaluación de conocimientos de todo lo anterior y una evaluación de desempeño práctico que van a hacer con sus mismos compañeros inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es la premisa, eso es lo que viene. Entonces, la tarea para cada uno de ustedes, si les gusta este programa, es comenzar a visualizar quiénes van a integrar este equipo súper especial de coaches que se van a desarrollar en su organización. Si me preguntan, Horus, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser la dinámica? Muy pronto les vamos a tener noticias. Ya la semana que viene debemos estar mandándole a través de los correos masivos precisamente esta presentación y los detalles de cómo se pueden inscribir, cómo va a funcionar, cuántos colaboradores pueden meter por empresa. Todos estos detalles los vamos a tener ya la semana que viene. Por ahora, lo que me gustaría que se llevaran es cómo va a ser el plan de trabajo, el plan de estudios y también que vayan visualizando quiénes dentro de su organización, que son personas que tienen quizás un comportamiento ejemplar, son personas que llevan algunos años comprometidas con su empresa, que son una muestra de llegar temprano, de engagement total. Bueno, esas personas quizás no le puedo dar más bono, no le puedo dar más nada, pero sí le puedo dar el salario emocional de decirle, ¿sabes qué? Te tengo tanta confianza que vas a ser, te voy a formar como coach para que me apoyes en un proceso de desarrollo para mi organización. Entonces, pues la invitación para cada uno de ustedes es que estén atentos pues a las indicaciones de Aritac para este programa que está próximo a comenzar. Muy bien, con esto pues estamos cerrando este bloque, este webinar de qué es y qué no es el coaching. Agradecemos mucho su participación y los invitamos a que estén atentos a nuestros próximos anuncios, porque próximamente vamos a desarrollar a nuestros futuros coaches, quienes van a impactar directamente en los resultados de clima organizacional de nuestras respectivas empresas. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos su presencia el día de hoy, agradecemos su tiempo, agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora y esperamos que próximamente estén inscritos en este programa que comiencen. Reciban un gran abrazo y que tengan una fantástica tarde. Nos vemos. Que estén muy bien.